Debemos a algunos científicos, empezando por el mismísimo Charles Darwin, el descubrimiento del proceso evolutivo. Y este descubrimiento tiene un impacto directo sobre nuestro lugar en el mundo y sobre nuestro pasado. En 1831 zarpaba desde Plymouth la segunda expedición del Beagle a cargo del capitán Fitzroy. Y en esta expedición les acompañó Charles Darwin como el naturalista de a bordo. Aunque inicialmente cursó estudios de medicina, entrando a la universidad a la temprana edad de 16 años, la atención del joven Charles Darwin viró pronto hacia las ciencias naturales, en especial al estudio de los seres vivos y de la geología, siendo un gran seguidor de los trabajos de Charles Lyell. Habiendo crecido en él un gran interés por las ciencias naturales, no pudo sino aceptar la posición de ser el naturalista de a bordo de esta expedición. Lo que en principio iban a ser solo 2 años, acabaron siendo hasta 5. Y durante ese tiempo Darwin se dedicó a continuar sus estudios sobre geología y a recoger especímenes biológicos cada vez que pisaban tierra firme, y mientras que el Beagle medía las corrientes oceánicas y cartografiaban las costas por las que iban pasando. Cuando finalmente el Beagle volvió a casa, Darwin había recopilado miles de especímenes y datos, y su fama había ido creciendo, siendo por aquel entonces ya considerado una celebridad en los círculos científicos y académicos de la época. Las observaciones realizadas por Darwin mientras duró el viaje, que fue recopilando dentro de su diario, le permitieron estudiar la gran diversidad de formas de vida actuales y algunas extintas. Y gracias a estas observaciones, pudo llegar a la conclusión de que todas las especies de animales y plantas actuales habían surgido a partir de otras del pasado, que habían evolucionado, y que esa evolución posiblemente estaba disparada por la escasez de recursos en el medio y a la variabilidad de las poblaciones biológicas, sobreviviendo los más aptos mediante lo que denominó la selección natural. Mientras, otro naturalista, Alfred Russel Wallace, había llegado a una conclusión muy semejante. Wallace se había pasado la vida estudiando la biología, las diferentes especies, flora y fauna del Amazonas y del archipiélago malayo, y sus observaciones también le llevaron a pensar que las especies habían evolucionado por medio de una especie de selección natural. Darwin y Wallace mantuvieron correspondencia e intercambiaron impresiones, reflexiones y teorías. Por aquel entonces Darwin estaba preparando ya la publicación de su libro, pero por sugerencia de sus colegas Lyell y Hooker, presentó su teoría ante la Sociedad Linneana de Londres en 1858, incluyendo a Wallace como codescubridor. Sin embargo, esta presentación en un círculo meramente científico y académico no tuvo mucha repercusión, pero al año siguiente Darwin iba a dar la campanada con la publicación de su gran obra, El origen de las especies, y la repercusión fue muchísimo mayor, sacudiendo el mundo científico e incluso llegando a influir a nivel social. Y es que era la primera vez que ideas que negaban la creación de las especies actuales llegaban tan lejos y podían ser leídas por todo el mundo en un libro. Lamentablemente, por aquel entonces, ni Darwin ni Wallace conocían los mecanismos por los que se producía la herencia, la transmisión de los caracteres de progenitores a hijos. Y este conocimiento era necesario para saber cómo funciona esta selección. Pero cuando a finales de 1900 fueron redescubiertos los trabajos de Gregor Mendel, padre de la genética, las piezas acabaron de encajar. El revuelo social no venía solo por la propuesta de que las especies habían podido aparecer evolucionando unas en otras sin la necesidad de una mano creadora. Además, este mecanismo, esta evolución de las especies por selección natural, por necesidad, nos incluía a nosotros mismos, que hasta ese momento nos creíamos una especie hecha a imagen de un dios creador. Y, según las ideas de Darwin y Wallace, podíamos ser una especie de simios refinados. El propio Charles Darwin era consciente de las limitaciones de su propuesta, pero confiaba que con el tiempo nuevas generaciones de científicos y naturalistas acabarían por resolverlo. Por ejemplo, era consciente de que en el registro fósil por aquel entonces no se conocían demasiados ejemplos de lo que él consideraría formas transicionales. Y con el tiempo, como bien sabéis, tras décadas de descubrimientos, hemos logrado reconstruir gran parte de nuestro árbol familiar, con muchas especies de nuestro propio linaje y parientes cercanos. Darwin ya propuso que nuestro origen estaría en África, y lo propuso ya al ver nuestras afinidades anatómicas, nuestro parecido externo con los chimpancés y con los gorilas. Y estas especies viven en África.
en ambientes boscosos del centro del continente. Y por ello Darwin propuso para nuestro propio linaje un linaje en un medio parecido en ese mismo continente. Darwin dedicó más espacio a hablar de la evolución humana en el mismo libro en el que desarrollaba la idea de la selección sexual. Y es que se dio cuenta que si bien la selección natural podía explicar muy bien la mayoría de formas, la mayoría de diversidad de formas que han aparecido en la naturaleza, otras estructuras necesariamente necesitaban de otro mecanismo. Y uno de esos otros mecanismos es la selección sexual. En el propio libro del origen de las especies, Darwin ya da cierto peso a la selección sexual dentro de la selección natural, pero le dedica muchas más páginas en una publicación posterior, en la que también habla de evolución humana, en El origen del hombre y la selección en relación al sexo. El año 2009 se dedicó a Darwin por cumplirse, por un lado, 200 años desde su nacimiento y por otro lado, por cumplirse 150 años desde la publicación de El origen de las especies. Ese año se dedicaron muchas especies nuevas a este célebre naturalista. Y en concreto se publicó una nueva especie de primate del Eoceno de hace unos 47 millones de años, al que se le dio el nombre de Darwinius massilae, por supuesto en honor a Darwin. En su momento, al publicarse, se interpretó como que podía ser un primate que podría ser un ancestro tanto de los primates o monos strepsirrinos como de los simios, incluyendo el linaje humano. Con el tiempo parece que Darwinius se ha quedado como un primate strepsirrino y no sería por lo tanto un ancestro lejano de nuestro propio linaje, pero la intención al dedicarle el nombre es lo que cuenta. ¿Os imagináis qué diría Darwin ante toda la cantidad de fósiles humanos que tenemos hoy en día y cómo hemos podido llegar a reconstruir todo nuestro linaje? Si nos acompañáis podremos seguir indagando en este y muchos otros temas parecidos, así que para no perderos detalle de nada, suscribiros al canal, darle también al botón de la campanita para recibir notificaciones nuevas de cada vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC y no os olvidéis de pasaros por nuestra página web de la Fundación, donde encontraréis las últimas noticias de arqueología y paleontología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.